Bienvenidos a Error 200, el único podcast donde las cosas a veces salen bien y cuando no, igual lo deployamos en producción. Somos Alex y Diego, dos desarrolladores que arrancaron con WordPress cuando instalar un plugin era un acto de fe y hacer un theme era casi magia negra. Acá venimos a contarte cómo sobrevivimos al PHP 5, al editor clásico, a los WordCamps, a WooCommerce rompiéndose un viernes a las 5 y solo es un cambiecito del cliente. Bueno, ponete cómodo, prepárate un cafecito, que iniciamos. Aquí viene Diego. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Diego y como dice Alex, hemos estado acá en WordPress desde hace muchísimo tiempo. Desde los tiempos en los que hablar de CMS era una cosa rara y extraña. Y henos aquí, a punto de pasar a producción, el último gran proyecto que estamos lanzando. Y bueno, vamos a recordar los viejos tiempos, cómo nos iniciamos, cómo evolucionamos y la experiencia que nos ha creado WordPress en nuestras vidas. A ver, Diego, si recordás cómo conociste el amor de tu vida, obviamente me refiero a WordPress. Bueno, yo la conocí una fría mañana de Lima. No, mentira. La verdad que estoy segurísimo de que la primera vez que vi WordPress fue una fría madrugada, desesperado por tratar de hacer un proyecto. Pero no sé si te ha pasado. Yo antes de trabajar con WordPress conocí PHP Ujú. y una de las primeras cosas que yo quise hacer fue crear mi propio CMS. No, mirá. Y eh, dentro de este primer CMS, pues uno hace lo que hoy en día se conoce como un CRUD, ¿no? Un mantenimiento de personas, un mantenimiento de contenidos, y empiezas a trabajar ahí con includes, empiezas a trabajar con opciones para poder trabajar un primer editor para un cliente que te iba a pagar poquito o casi nada, pero tú lo hacías porque querías hacer y lanzar una web. ¿y llegaste a ponerle nombre a tu CMS? ¿O no llegaste a terminarlo? La verdad es que no me acuerdo. Y en ese tiempo creo que era PHP 5, 4, no me acuerdo qué versión era. Uy, qué buena pregunta. ¿3 puede ser? ¿3.8? Ah, mirá, claro, 2007, 2005 por ahí puede haber sido. Sí, por ahí. Hasta Mirá, antes, ¿ah? Claro, claro. 2005, 2006. Increíble, increíble. ¿Y vos también aprendiste PHP en modo didáctico o un curso? No, PHP lo aprendí de forma independiente. Lo aprendí rompiendo cosas. Lo aprendí con Champ, Claro. haciendo un hola mundo y creyéndome que iba a ser el próximo Zuckerberg y lanzar mi propia red social. Como todos alguna vez soñamos. Allá, si te acordás, allá por el 2008, el mundo del desarrollo web era todo un zoológico de CMS. Aparte de quizás WordPress, también había Joomla, Drupal, TextPattern, o Modex. el que yo recuerdo que es el PHP Nuke, que era, en realidad PHP Nuke era más antiguo aún, pero aún seguía vivo para ese tiempo. Claro. ¿Vos tuviste relación con estos CMS, los conociste? Claro, PHPBB, ¿quién no lanzó su plataforma de prueba con PHPBB? Pero en el caso del PHP Nuke, me acuerdo que no, es un CMS, ahora creo que es un foro, creo. Así es. Pero sí, ese fue uno de los primeros CMS que yo también usé y que al final ya nadie lo usaba porque se llenó de agujeros, pero fue una buena experiencia. Los más modernos como Joomla o Drupal, que aún siguen vivos. En esos tiempos vos experimentaste con estos CMS también. Sí.
De todas maneras, uno siempre tenía la curiosidad de ir instalando cuanto nueva plataforma salía. Salía Joomla, tú lo probabas, lo instalabas, veías qué pasaba. Salía Drupal y hacías lo mismo. Salía cualquier otra plataforma y tú hacías lo mismo, ¿no? Todos éramos fieles creyentes del open source, seguidores de todas las tendencias que había en ese entonces. Es que cada CMS tenía su personalidad. Joomla apostaba por la estructura, Drupal por la potencia, TextPattern, que también lo usé un tiempo, por la simplicidad técnica, y WordPress en cambio fue el que dijo, ¿y si lo hacemos más fácil para el usuario común? Así que ese fue su entrada a la experiencia de usuario. Y cada uno se daba cuenta a sí mismo cómo pasaba. Yo, por lo menos, cuando entregaba trabajos de Joomla, mucha gente me pedía más documentación, videos o estar a su lado para que entienda cómo funcionaba el panel administrativo. En cambio, para un WordPress con una sola documentación, ya sea de video o visual, ya era suficiente para que ellos mismos podrían manejarse en este mundo de WordPress. Fue por eso que WordPress fue ganando terreno, me parece, creo yo. No sé qué te pareció a vos, Diego, toda esa experiencia que se dio WordPress para el usuario final. Olvídate. Trabajar con Joomla a veces ni yo lo entendía, porque el cliente me pedía ciertas cosas y eran imposibles de atender. O me hacía preguntas de la plataforma y yo no sabía dónde estaban esas opciones. Esto, tipo, ¿cómo se llama? Hay preguntas donde, por ejemplo, uno quería cambiar el diseño, una galería, o mover una página de un lado a otro. Cosas que aparentemente eran sencillas, no se podían hacer. Bueno, a simple vista, claro, no se podía hacer. Así es. Sí, era un CMS donde tenías muchos botones para, para ir cambiando cositas. En realidad tenía su fortaleza. Yo hice también algunos módulos que ya voy a contar más adelante, pero sí tenía mucha fortaleza este CMS. Quería también agregar a este podcast a esta época dorada, no sé, o época oscura quizás, pero mágica, claro, que fue la era del Flash. Cuando todas las webs tenían intros con música de fondo y un botón que decía skip intro, pero que nadie lo presionaba obviamente para ver las animaciones. ¿Vos hiciste también páginas en Flash o contrataste a alguien que lo haga quizás? No, olvídate. Flash era una cosa que se volvió tendencia, se volvió viral. Me acuerdo de una página, en ese entonces, probablemente algunos recordarán, pero salieron las primeras películas de Harry Potter. Y las webs de la película eran alucinantes. Ujú. ¿Y qué pasaba ahí? Pues que simplemente eh, todo el mundo quería una web donde todo se movía, donde había sonidos, animaciones, efectos y demás. Y Flash era la única forma en la que se podía hacer. Bueno, era eso y Java, ¿no? Pero Flash era mucho más fácil. Sí, sí, además instalar Flash Player que era casi un ritual porque tenías que abrir el Internet Explorer, cruzar los dedos para reiniciar y recién ahí podías usar la gloriosa sonido en estéreo, por ejemplo. Los diseñadores en ese tiempo mandaban todo en SWF y el cliente lo veía moderno, ¿no? Nadie hablaba de SEO en ese tiempo, ni de velocidad ni de accesibilidad, pero bueno, era bonita. Podía tardar 40 segundos en cargar, pero vos te quedabas ahí mirando. Todo el mundo quería ver como su web como si fuese un videojuego. Pero bueno, todo tenía un fin, de todos modos. Así que llegó Apple a decir que ya no iba a continuar su soporte de Flash y esa fue la decadencia. Pero bueno, estaba,
estaba ya avisado de todos modos. Desde que llegó los iPhone en ese tiempo, estaba ya avisado que no, que se acababa su reinado. Veamos. Pero Flash, el reinado de Flash de alguna manera persiste, ¿no? De alguna manera yo creo que eso inspiró lo que era parte del CSS3. No sé si Tiene lo ves de la sentido. misma manera, Tiene sentido, sí. ¿no? Porque en Flash tú podías hacer animaciones, interpolaciones, cositas que, o sea, yo me acuerdo que en algún momento clientes me pedían hacer botoneras dinámicas y un montón de cosas, y tú terminabas haciendo literal un botón en Flash y eso lo ponías como objeto dentro de tu web. Y hoy en día eso es un efecto, una interpolación de CSS3. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Una vez que Flash ya se dejó de usar, por lo menos yo bueno, no usaba Flash, pero sí se usaba para presentaciones. Ya no como web, sino vas a ir como un PPT antes que hacía en PowerPoint y generaba un PPTX, que es el que se ejecutaba solo. De igual modo, también a veces hacía Flash para presentación en trabajos. A mí me pasaba porque yo laburaba también en un banco y para presentaciones, o sea, vamos en Flash y todo se veía bonito porque era una presentación. Pero bueno, ya se dejó de usar en web, así que ya fue para eso. Eh, yo también me acuerdo que ya en ese tiempo, más o menos 2008, 2009, donde ya teníamos conocimiento de muchos CMS, WordPress lanza una versión, la versión 2.8, 2.9 por ahí, en la cual trajo algo increíble. Fue como un momento, wow, estamos en el futuro, porque de repente WordPress te decía, si querés actualizar, simplemente dale clic aquí y se actualiza todo. Todo con un clic. Porque antes había que subir archivos por FTP, rezar para no romper nada, borrar caché. eh, pero ahora con esto trajo todo un sistema de actualizaciones con un clic que la verdad fue un boom para ese tiempo. Yo no se sentía como un hacker con superpoderes al hacer clic y que todo fuese tan rápido, la verdad. Vos también, ya esta era la versión 2.9 más o menos, 2.8. Eh, ¿Qué te pareció esa actualización de WordPress? Eh, WordPress tuvo varias actualizaciones bien marcadas. Esa creo que fue una de ellas. El hecho de permitirte trabajar cosas de forma mucho más sencilla es y será su firma personal en realidad. Sí, de hecho, claro, por supuesto, esa es Sí, en cada hito como que algunas actualizaciones han marcado mucho. Creo que la última ha sido, por ejemplo, Gutenberg, que es el que aún se mantiene, pero que dio mucho que hablar, ¿no? Y en esos tiempos, del 2008-2009, te decía, las actualizaciones automáticas fueron lo que a mí por lo menos me llamó la atención. También creo que hubo un tipo de editor de imágenes en tiempo real, lo que ahora no se usa mucho, pero llamó mucho la atención que se podría actualizar en tiempo real en la web y ya no a través de un editor como lo hacíamos antes. Claro. Eso también lo No, de trajo ese hecho, por tiempo. ejemplo, ahora está dejando eh, que se permite trabajar en multiusuario, ¿no? O sea, más de una persona puede entrar a un post y empezar a editar. Ah, mira, yo recuerdo que lo tenía bloqueado eso. Sí, Hmm, interesante. Imagino que son páginas tipo Gutenberg o algo así. correcto. Ah, claro, claro. O sea, en la Sí, última sí. versión que han lanzado, la 6.9, está viendo que ya la colaboración la van a hacer mucho más avanzada. Bien, bien. ¿Vos recordás el... Uy, bueno, eso lo editamos, creo. Se escucha un sonido, ¿no?
Ya, se fue. Bueno, quería también traer un recuerdo de ambos. Cuando fuimos a nuestro primer WordCamp, algunos nos conocíamos, pero fue ahí cuando te vi. El WordCamp 2009 más o menos, que es el que lo hizo la empresa Inventarte, ¿no? Por ahí decirlo. Em, Ahí yo fui solamente de espectador y vos estabas de ponente, ¿cierto? 2009, ¿cuántos kilos menos? Esto, sí. eh, en ese entonces yo trabajaba con un amigo de otra comunidad, no de programación, sino de música, con Braulio. Hacíamos proyectos, eran cosas bien chéveres. Y Javier de Inventarte organiza este WordCamp y nada, nos lanzamos ahí a participar. De hecho, en ese entonces las comunidades y las charlas eran mucho más participativas, ¿no? Más colaborativas. No sé si te acuerdas del concepto del Barcamp, ¿no? Donde Ujú. tú entrabas, había una pizarra y anotabas si es que querías hacer una charla. Entonces, hicimos eso, ¿no? Yo llegué y había preparado una charla, registré y nada, ahí estaba en el pleno Miraflores hablando de WordPress, Ujú. en mis 20 años probablemente. Sí, sí, seguro que sí. De hecho, yo también ya te conté la anécdota, pero ahí también te la recuerdo que, bueno, yo fui de espectador, obviamente, y estuve viendo a los ponentes. Era la primera vez que veía un evento de WordPress. Yo lo llevaba usando muchos años, pero no conocía a otros nerds como yo que también lo usaran y que llegaran a ese nivel. Así que en una de esas charlas que estoy viendo, sube al escenario un tipo llamado Diego, acompañado de su fiel escudero Braulio. Y lo primero que pensé fue, ok, este tipo no vino a aparentar nada, este es un verdadero dev. Pero despeinado, campera que no combinaba con el jean, esa mirada de quien no ha dormido en 2 días y probablemente tampoco se haya bañado, quién sabe. Y yo me dije, este es el tipo de G que quiero ser, dije. Cuando, cuando empezaste a hablar de WordPress fue como ver magia, la verdad. Me gustó. Explicar cada cosa para mí. Ese momento era un poco raro para mí, algunos temas. Parecían de otro mundo, hop, loops, plantillas. Aunque sabía que hablabas de WordPress en sí. Ese día salí con la cabeza explotada y con una idea fija. Tengo que aprender lo que este loco acaba de hacer. Me encantó mucho. Me encantó mucho esa experiencia. Y fue la primera vez que los vi a ustedes, ¿no? No, pero esa clase de eventos, tú te encontrabas con un montón de gente, eh, todos más extraños que el anterior, todos, ¿cómo se llama? Con una única característica que nos hacía únicos, ¿no? El hecho de de lo apasionado que éramos en cada uno de los temas, lo que nos emocionaba compartir, responder preguntas, contar literal como un gran logro, cómo es de que una página se nos cayó porque se activó un plugin que intentaba poner texto en negritas, y lo llegamos a levantar, ¿no? Eran esas pequeñas victorias que uno las compartía, las hacía, las difundía. Y era sumamente contento por poder encontrarse con gente que le interese porque también le había pasado, ¿no? Esa era la magia de las charlas y es en realidad lo interesante de cualquier charla y de cualquier reunión. Claro, ahí vos trabajabas con Inventarte, creo, ¿no? En ese tiempo. No, ya no. Ah, En ese entonces con Braulio éramos parte de Phoenix, que era mi primera empresa, la segunda en realidad. claro, ¿cómo olvidarlo? Phoenix Solutions. Phoenix Soluciones. ¿No? Entonces ahí estábamos haciendo ya algunas webs
corporativas, por ahí webs para eventos. Y todo ya lo hacíamos con WordPress, ¿no? Porque ahí nos habíamos decantado ya de que WordPress era la plataforma más apropiada. Claro, 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 claro. Ya habías elegido a WordPress como tu CMS. Así es. Bueno, yo también, antes de elegir a WordPress, obviamente pasé por otros CMS. Uno de los CMS que me gustó mucho en ese tiempo era Mambo, que luego se convirtió en Joomla. Es una herramienta que me sorprendió mucho, me gustó mucho. Con lo poco que sabía de PHP, logré construir un módulo, un par de módulos para Mambo. Me sentía como un desarrollador, un premium. Sin embargo, un año después, alrededor de 2005, cuando nació Joomla, bueno, se hacía más conocido Joomla, en otras palabras, eh, todos hablaban de esta, que era una evolución natural de Mambo. Así que me propuse crear un componente. Ya lo había hecho para Mambo, ¿por qué no podía hacerlo para Joomla también? Pero me encontré con el famoso patrón MVC, que en ese entonces me sonaba a nombre de nave espacial, porque no sabía de patrones en ese entonces. Pasé intentando entender cómo conectaba las partes, abriendo carpetas, copiando código, volví a empezar y al final no lo logré. No llegué a terminar el componente que quería, pero sin embargo, a pesar de eso, seguí usando Joomla porque me parecía un buen CMS. Lo que me empezó a preocupar fue otra cosa. Mis clientes cada vez les enseñaba a usar el panel de Joomla, pero me miraban con cara de pánico porque era un poco confuso y se iban más para WordPress. Así que entre mi frustración por no haber terminado aquel componente y las caras de mis clientes tratando de entender Joomla, decidí cambiar a WordPress. Y ahí sentí que por fin la pieza se encajaba. Todo era más intuitivo, más humano y podía concentrarme en crear sin aprenderme estructuras complicadas. Para ese entonces era complicado para mí un MVC. Ahora dependo, ahora me parece que es un genial patrón. Pero bueno, esa es mi experiencia de cómo cambié de un CMS, bueno, de varios CMS, pero este fue el último Mambo que usé, a WordPress, que es lo que uso ahora. Así como vos también cambiaste a WordPress, que me contabas hace un momento. Sí, eh, cuando empecé con WordPress, básicamente decidí por WordPress por el hecho de la facilidad que le resultaba al cliente, ¿no? Ya había lanzado algo con Joomla, y no era, al cliente no le gustó. Eh, y estaba viendo un proyecto con Drupal, pero el cliente tenía 50.000 millones de problemas. Y problemas que ni yo, ni en foros, ni en maestros del web, ni en Crystal Lab encontraba alguna solución. Oh, Entonces simplemente ya con todos los clientes empecé a pasar a WordPress y a decidirme ya realmente ya por WordPress, ¿no? O sea, habían temas de que un módulo, un plugin o una funcionalidad no necesariamente lo resolvía en otros CMS, pero en WordPress no solamente lo solucionabas, sino que ya existía información y documentación al respecto. Entonces era muchísimo más fácil. pues sí, algo así. De hecho, ya cuando yo ya tenía ya a WordPress en el radar y que trabajaba mucho con esto, pues ya en 2010 más o menos, con la llegada de WordPress 3.x, que acababa de salir del horno, bueno, decidí, así como vos tuviste tu empresa de Phoenix, yo decidí con un amigo socio Raúl o Rolly armar una empresa que se llamaba GoPymes, que con una misión clara y tal vez heroica: dar una web a cada pyme de Lima. Porque nuestra estrategia era simple, o ingenua, depende de cómo lo mires ahora en realidad. Un WordPress para cada empresa. Plantillas listas, formularios funcionales y, voilà, el sueño digital de toda pyme. Nos sentíamos como los Tony Stark del diseño web local. Jóvenes motivados, bellos y completamente ignorantes del mundo de los negocios. Porque claro,
En nuestra cabeza las pymes iban a entender de inmediato la importancia de tener presencia online, de mantener su web, de actualizar contenidos. Pero en la práctica descubrimos que muchas la veían como un simple anuncio en el periódico. Y no era una metáfora, literalmente estaban dispuestos a pagar lo mismo que costaba un aviso en el diario, y nada más. ¿Actualizar la web? No, gracias, ya lo hice. Dominio y hosting, pensé que eso venía con la página. Mantenimiento mensual, pero sí está publicado. Así, entre presupuestos imposibles y clientes que seguían un modo offline, aprendimos una gran lección. No bastaba con saber WordPress, también había que saber de personas. Y nosotros, en ese momento de negocios, recién estábamos iniciando. Pero nuestro sueño de colocarle una pyme colocarle una web a cada pyme no se cumplió del todo. Pero bueno, por lo menos aprendimos. Igual que ustedes, seguro. También con su empresa. Pero sabes que el tema no es, no es que las empresas, o sea, no solamente es eso, ¿no? Sino que no le daban importancia. Creían que ya, bueno, lanzar una web por 1.000 soles en ese entonces, ¿no? Era suficiente y con eso ya nunca más había que hablar con el programador. No, no le daba mantenimiento. Te pedían capacitaciones, te pedían un montón de criterios. Y al momento en el que querían actualizar algo, simplemente cambiaban a la persona que habías capacitado o simplemente no querían hacerlo, ¿no? Porque como por ahí el internet a veces no subía bien el archivo, o querían subir archivos de más de 50 megas, etcétera, obviamente pues habían problemas que no necesariamente se habían explicado en la capacitación. Entonces, por ahí siempre los clientes terminaban renegando, terminaban sin entender la importancia de que haya un equipo que te acompañe a trabajar, ¿no? Claro, claro. Y además muy pocas empresas eh, querían en ese tiempo un e-commerce, como ahora lo requiere todo el mundo. Más era solamente un anuncio y ya está. Aquí es cuando poco a poco va tomando la iniciativa los plugins de e-commerce, que habían varios, y que ahora prácticamente el que reina es WooCommerce, ¿no? Eh, pero yo en ese tiempo creo que instalar e-commerce habrá sido simplemente uno, después de 20 intentos, porque no entendía un concepto de vender por internet aún. En esos tiempos, obviamente, en el año 2008, 2009, por ahí. Eh, y bueno, ya que estamos tocando también el tema este de los e-commerce, ahí te contaba que WooCommerce, no sé si lo sabes, pero antes de WooCommerce existía un plugin llamado GigoShop, eh, que aunque no lo vas a creer, GigoShop es WooCommerce. Pero ¿cómo pasó esto? Bueno, la idea era clara. eh, o sea, hacer vender en WordPress sea muy fácil, como tan fácil como publicar un post. GigoShop lo logró. Fue el primer plugin de e-commerce para WordPress, con una arquitectura moderna. Usaba los custom post time, los productos, taxonomías, así que el problema es que era un proyecto pequeño y no se movía muy rápido. Y en ese entonces ya existía esta gran empresa que se llama WooTeams, que por entonces era un gigante de los temas premium, un equipo de marketing y desarrollo enorme. Ellos ya se veían venir la necesidad de tener un plugin e-commerce propio. Entonces hicieron algo muy WordPressero, se lo podría decir. Tomaron el código abierto de GigoShop, ya que es GPL, es totalmente legal. Hicieron un fork de este. Le cambiaron el branding, nombre, lo rediseñaron un poco y lanzaron en septiembre del 2011 su nueva creación, WooCommerce. Obviamente que fue polémico, ¿no? Todo esto, porque nadie creería que creería alguien que estaría robando las ideas de otro lado, pero
es totalmente legal. Eh, y además tengo entendido que dos de los desarrolladores principales de YigoShop se fueron a trabajar con WooTeams. Bueno, WooTeams era una empresa gigante, así que ¿quién no se iba a ir para allá? Y bueno, poco a poco YigoShop fue cayendo, cayendo hasta que era en el olvido, ¿no? Ahora solo queda su recuerdo. Pero WooCommerce rápidamente creció. Pasó de 0 a 100 millones de instalaciones. WooTeams dejó de ser solo una tienda de temas, ya era un e-commerce. Y bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? El 20% de todas las tiendas online del mundo usan WooCommerce. Así que yo también me 30, enteré. no 20. Ah, bueno, un número más actualizado. Es así como también me enteré que en su momento que WooCommerce era un Ford, ¿no? Obviamente y ahora, digo yo, quedó atrás. Creo que sigue vivo aún, pero no es la sombra de lo que era. A eso me refiero. Pero igual que WordPress, ¿no? WordPress también fue un fork de otro proyecto. Puede ser, claro que sí. Eh, Ujú. y aún así, esto obviamente recibió mucho más apoyo de la comunidad. Tuvo mejoras que obviamente ayudó a que todo crezca. Que era un poco la magia del open source. Exacto. La comunidad va haciendo que todo vaya creciendo y sobre todo que sea rápido. Eso es lo increíble. Porque mientras de un lado del mundo están durmiendo, del otro están desarrollando. No, y aparte de que mientras que en un lado del mundo se les ocurre una solución, no lo sé, para definir bloques, en el otro lado del mundo ya tenían algo avanzado, ¿no? Entonces las dos ideas por ahí se van consolidando y van sacando cosas no solamente rápidas, ¿no? Sino muchas más funcionales. Sí, sí, exacto. Es el mundo del open source. Sucede también en Linux, sucede también en BSD, sucede en la mayoría de aplicaciones open source. En la comunidad es lo que hace crecer todo esto. Luego bueno, ya hemos tocado el tema del e-commerce. También ahora, también en esos tiempos del 2009, 2010, eh, nacen, digamos, los builders. Pero el builder que es más conocido, o sea, que se hizo muy popular y que en ese tiempo fue prácticamente el rey, fue Visual Composer. Incluido que estaba en muchos eh, plantillas de WordPress que se vendían a veces y estaba ya metido el Visual Composer. Ya venía como un builder por defecto. Tuvo un reinado de muchos años. Yo también lo usé. 2011 más o menos, que creo que fue su concepto de arrastrar y soltar, que fue genial, porque no así lo conocía. Hasta que, bueno, llegaron recién ya tipo 2012 o 2013 2015, perdón, los otros builders como Elementor o Divi que ahora conocemos. Claro. Primero yo juraba que primero era Elementor. Antes que Visual Composer, ¿decís? Sí. Bueno, vos comprabas un tema en ThemeForest y te venía siempre con Visual Composer para usar. Te obligaba a Dios instalar el mío. plugin. Ya. Y yo compré muchos temas, la verdad, en esos tiempos. Y todos me venían con Visual Composer para instalar. Y bueno, al final te acostumbras, pero luego ya te das cuenta que va cayendo su reinado. Creo que ahora quien Claro. reina es Elementor, creo, ¿no? En los eventos de ese entonces, los programadores más conservadores decíamos que no uses un editor así, trabaja de otra manera, por aquí, por allá, con shortcodes y demás funcionalidades, porque los editores de bloques de ese entonces te generaban un HTML un toque sucio. Sí, de hecho hasta ahora se sigue diciendo eso, con Elementor o con Divi. Pero te ahorra mucho. Y a veces vos te pones a sopesar cosas, ¿no? Oye, voy a hacer algo que me va a tomar un par de días o puedo hacer otra cosa que me va a tomar un par de horas. Claro, eso Y sí. sí, entonces, además ya los builders ahora se están optimizando muy bien prácticamente.
Obviamente que no es lo mismo que hacerlo vos a medida, pero se están optimizando muy bien. Me has hecho acordar que también en la parte del software libre, pero de Linux, también sucedía algo parecido que usábamos la distribución más difícil para que vos seas, digamos, más genio, no sé, el más hacker de todos. Usabas Gentoo, Slackware o Debian, por ejemplo. Y si usabas un tipo Mandrake o SUSE, eras un principiante recién. Eh, ¿Y por qué? Porque se resolvía todo de forma visual, ¿no? En cambio, en las versiones como Gentoo o Debian, todo era a nivel consola. Entonces, mucha gente creía que justamente resolver las cosas en forma de consola era mejor, era con mejor rendimiento. Pero ahora en estos tiempos, por ejemplo, ya nadie quiere meterse en esas distribuciones donde vos resolvés todo con consola porque es una pérdida de tiempo. Ahora ya no tenemos mucho tiempo para hacer ese tipo de cosas. Lo hacemos, queremos hacer más rápido. Yo uso Ubuntu ahora, que hago las cosas más rápidas que antes, que cuando usaba Slackware o Debian, ¿no? Aunque puede que ya haya evolucionado ahora. Lo mismo te decía que me hizo recordar al Builder porque ya antes también yo me quejaba de los builders, pero ahora como que los acepto porque sé que han mejorado y sé que también te hacen ahorrar mucho. Y si te ahorran tiempo, también te ahorran dinero, pues, ¿no? Eso es una apreciación mía que también seguro te ha pasado a vos. Tal cual. Otra herramienta que mucho usamos ahora eh, para los desarrolladores de hoy en día y que recomiendo es control de versiones, que antes se usaba SVN, que lo sigue usando WordPress, y que ya se usa JIT como casi es un estándar que yo considero que es obligatorio que cualquier desarrollador lo use, porque antes se guardaba todo en carpetas y colocábamos versión final definitiva, .zip, o poníamos la versión 1.2, 2.0, y era un infierno saber cuál era la última versión. Jeep vino para simplemente hacer ese trabajo en la cual nosotros ya no queremos meternos, simplemente con un Git merge solucionamos conflictos, con un Git commit enviamos nuestros cambios y ya nos olvidamos de todo. Es más, yo también ya pasé más allá y casi ya la versión de consola que estaba acostumbrado a usar con Git ya no lo uso. Uso un visual para que con un solo clic se... Y también las cosas en la cabeza de uno mejor, creo yo. Que también ha Pero, mejorado Git. Te juro que yo me quedé en los tiempos de control de versiones en Subversion. No me gustó, me rayó bastante. Cuando salió lo de Git, yo dije, bueno, a ver, vamos a dar la oportunidad. Pero ya, para ese entonces, ya eran mis últimos años en el mundo de la programación. claro, claro, exacto. Ya cuando vas cambiando de rubro también se vuelve un poco pesado esto de Git sobre todo, pues, ¿no? Sí, yo lo uso hasta ahora, pero sí, cuando trabajo con desarrolladores, también todo el mundo lo usa. De hecho, se vería raro que un desarrollador no lo use. Eh, Me parecería muy sospechoso, la verdad. Pero bueno, ahora sí, lo usa todo el mundo. Y bueno, si ya cambiaste a otro rumbo, ya va a ser difícil retornarlo. Pero vos me dijiste que estabas como publicista, ¿verdad? Sí, en ese entonces también empecé a estudiar administración. O sea, yo soy técnico de sistemas. Y en ese entonces que te menciono, cambio de carrera y me pongo a hacer administración de empresas. Pero la verdad es de que de los veintitantos años que tengo de experiencia profesional, más de 14 o 12 por ahí son en marketing. Y casi todos los veintitantos años es en el mundo de agencias y en el mundo de marketing. Así que, literal, imagínate.
Sos un pedidor. Cuando empezamos nosotros no existía Facebook. Cuando hacíamos nuestro primero Hola Mundo no existía Facebook y por ahí empezó a salir las redes sociales y un montón de cosas más. Y fui virando ahí poco a poco al mundo del marketing, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, mi especialidad se conoce como MarTech, ¿no? Que es la fusión de marketing con tecnología. Y de alguna Ujú. manera eso es lo que, en mi última empresa, es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Una agencia de marketing que obviamente tiene un mindset bastante técnico y basado en datos, ¿no? Que ya todos los años nos han enseñado eso. Ahora, lo bacán es que sí, hoy por hoy hay muchos programadores que ya tienen cosas básicas que en nuestros tiempos no los tenían, ¿no? Hoy en día ya eh, el full stack, por lo general, ya son solamente los programadores viejos como nosotros, ¿no? Ya hoy en día tú encuentras programadores de que o solamente son front o solamente son back, ¿no? Y si a uno le tires una tarea del otro lado, se rayan, ¿no? Se rayan y no lo hacen o lo hacen tan mal, ¿no? Eh, Entonces, en ese entonces uno ya llegaba y tenías ya conocimiento de Git, conocimiento del códex, ¿no? Cuando ya asumías de que trabajabas y que conocías bastante de todo lo que era el códex, todo lo que era la evolución de WordPress, y que obviamente podías meterte tanto al front como al back, ¿no? sí, Pero pues, han evolucionado los lenguajes ahora. O sea, efectivamente, antes yo también tenía un perfil de full stack. Más o menos, aparte de PHP y todos los back que hay, que es el MySQL, el mismo Bash o todo lo de atrás, también si uno dominaba JS Vanilla o jQuery en ese tiempo, que era lo último, pues ya era considerado un full stack. Ahora el front-end ya, de hecho, el front-end odia jQuery y, y usan React como lo último y algo de JS Vanilla, pero más React. Entonces ya mi perfil de full stack ya no es full stack, porque yo no sé, yo conozco React, he manipulado React, pero no soy un experto. Entonces me convierte en backend, digamos, ¿no? Algo así. Pero bueno, aún así, uno se sigue considerando full stack porque ya conoce la parte de front, ha manejado eso, pero ahora se les exige más, ¿no? A los juniors, e incluso ya antes venían sin práctica, pero a los juniors ahora se les exige también que tengan años de práctica. Y está bien, está bien. Antes las cosas quizás eran más suaves, ahora se exige mucho más cosas de lo que se exigía antes. Las especializaciones que vos decís normalmente sucede más en un mercado tipo Estados Unidos o europeo, ¿no? En los cuales si sos back, te dedicas a la parte back o front, la parte front. Yo creo que en Latam todavía seguimos, todos somos full stack acá, creo. Y, y sí, espero que no sigan me he manteniendo. encontrado con full stack, ¿ah? Me he encontrado con especializados en front, especializados en back. Ah, mira, mira. Bueno, no, le digo porque también cuando voy a LinkedIn y veo la gente que publica los trabajos, pues sí, lo que piden es prácticamente un full stack. eh, este, y full stack, o sea, no te exigen React, te exigen que manejen la parte de front, ya sea con JS, CSS, incluso hasta ponerle un plugin como Elementor, ¿no? Y eso lo consideran como un full stack. Pero bueno, son cosas del mundo de hoy. Eh, bueno, esto se está ampliando y yo quería contar una anécdota que fue una pena que vos no estabas presente, Diego, pero fue en la época donde estuvimos, donde nos conocíamos ya toda la comunidad de WordPress. En este mismo grupo que es de WordPress Perú,
Eh, Decidí, bueno, también lo charlé con la gente de WordPress, iniciar una pichanga, una, eh, en una cancha deportiva. Y pues el único pequeño detalle era que el 90% de los que iban a venir eran programadores, o sea, gente que tiene una relación muy profunda con la silla y el monitor y el teclado, pero cero con el pasto y la pelota. Por eso iba a ser divertido, obviamente. Ah, pero jugaban Eh, FIFA. Cuando jugaban, claro, de la casa. Desde el minuto uno esto fue hilarante. Era un festival de descoordinación, los movimientos eran lentos, tiesos, como si tuvieran las piernas con lag. Me incluyo también, obviamente. La pelota rodaba y nadie sabía qué hacer con ella. Escuché, un muchacho pateó al arco, la pelota pega al palo y uno del equipo contrario, en lugar de sacar la meta, grita, salió de tu palo, lateral para mí, por favor. Luego estaban los intentos de jugadas geniales. Alguien quería hacer un tiro con chanfle, que haga la curva tipo Oliver Atom. La pelota salía de línea recta, sin fuerza, como simplemente dijera, no, gracias, no, yo no hago eso. Los intentos de doble salto, así como los hermanos Jorioto, o los tiros dobles Eso, ¿no incluso, había comandos ahí? o los tiros dobles, fue muy divertido el fútbol, fue como ir al circo. Lo más gracioso fue como decidimos armar los equipos. Nadie quería usar el elegir a las personas para formar los equipos. Así que éramos jigs, teníamos que tener una lógica. Muchas ideas había, ¿no? Los que usan el editor de Atom versus los que usan Sublime. Una, la gente ideológica. O los que escriben WordPress con P mayúscula y los que ponen con minúscula. O los que usan tabs versus los que usan espacios de programación. Al Los final, Windowseros versus los Maqueros y los Linuxeros. al final terminamos separándonos por quién tenía la camiseta menos manchada igual. Nadie tenía realmente una camiseta de fútbol. Fue un partido muy divertido porque nadie sabía jugar, nos reíamos muchísimo de nuestra propia torpeza. El resultado creo que fue 99-99. El único ganador fue el teclado que nos esperaba en la casa. Pero bueno, fue una pichanga muy, muy divertida y nunca se volvió a repetir, pero fue muy divertido. Es una pena que te lo hayas perdido, Diego. Vos estuviste invitado igual. No, no me acuerdo qué haber estado haciendo ahí. Bueno. Igual lo quería contar porque fue parte de la historia de WordPress Perú también, WordPress Lima. Y bueno, lo contaba aquí. No, pero las comunidades no nos permitían eso, ¿no? O sea, nos ayudaban a encontrarnos con más gente como nosotros, que jugaban y hacían las cosas tan bien o tan mal como nosotros. Y eso es lo lindo de una comunidad, ¿no? El encontrarse con más gente como tú. Y lo otro es que claro, se pueden hacer un montón de cosas y se han podido siempre hacer muchas cosas. Nosotros en la comunidad hemos llegado a hacer eventos en varias partes del Perú. Y eso es algo que así uno solo no lo hacía. Hicimos un buen equipo, sí, algo así. ¿Hola? ¿Perdón? Ah, que se le he cortado. No, sí, te decía de que en ese tiempo creo que fue cuando hicimos uno de los WordCamps y nos pudimos ir de viaje para poder también anunciar WordPress en otras ciudades y que forman Claro, comunidad justamente. así es. Sí, fue bonitos tiempos. Habría que hacer un podcast de cómo hacer un WordCamp en ese tiempo. Creo que se hizo como dos o tres, creo, ¿no? No, hicimos No como recuerdo. 4. Ah, cuatro. Yo solo me acuerdo de uno, te decía. Pero bueno. Sí. Entonces sería bueno en un momento armar un podcast de cada detalle de cómo se armó el más grande para que también sirva y se pueda armar uno nuevo, quizás en el futuro, ¿no? Quién sabe. Bueno, creo que ya nos hemos explayado bastante. Sí, nos excedimos. Así que nada,
hemos tomado un tema de nostalgia, de recordar cómo conocimos a WordPress, cada uno, y cómo nos conocimos también, y cómo interactuamos con la parte de WordPress Lima, que ahora existe, que siempre existió hace muchos años. Y bueno, el próximo tema que vamos a tocar es de WooCommerce, desde un punto de vista más comercial, así que espero que los veamos ahí. ¿Algunas palabras, Diego? Eh, en los tiempos de inventarte sería sigue blogueando. En los tiempos de WordPress Perú sería... eh, ¿tenías alguna frase en los primeros WordCamps? Creo Sí, que no, ¿no? no, 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 pero sigue bloqueando, así me acuerdo. Eh, no, nada, la verdad. Una, un ejercicio bien interesante el ponerse a recordar todas estas cosas que uno ha tenido y que de alguna manera han ayudado. Yo te juro que, solamente para cerrar, cada vez que viajaba con amigos, con parejas, etcétera, eh, buscaba a otro país, buscaba a la gente de ese país, de esa ciudad, WordPress, ¿no? Y ahí es donde, claro, conocía muchísimos amigos de la comunidad de WordPress Argentina, de WordPress México, y, y se hacían cosas bien chéveres, porque ahí te dabas cuenta de que del poder de la comunidad en realidad, ¿no? Y de la magia que existe entre la gente. Pero en fin, sí, de todas maneras creo que un tema sobre hablar de los WordCamps sería genial para que la gente conozca qué hay detrás, cómo se hace y qué ganas, ¿no? Haciendo un WordCamp. Sí, sería un buen tema, la verdad. Habría que traerlo a la mesa, detallarlo y hablar cada uno, cada punto. Tal vez aporte mucho a quien esté interesado en hacer un WordCamp en su ciudad, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos para el siguiente tema de WooCommerce. Hasta luego. Listo, chao.